Hoy les voy a hablar sobre la fase augustea del periodo clásico. En los muchos años de su reinado como príncipe, del año 27 a.C. al 14 después de Cristo, Augusto tuvo tiempo de organizar y gobernar el Imperio Romano y de desarrollar en él mismo un programa asombroso de obras públicas y de bellas artes. La posterioridad hubo de reconocer lo muy justa que había sido su presunción de haber convertido la Roma de ladrillo en la ciudad de mármol que dejaba. El descubrimiento de las canteras de mármol de Carrara y Luna le permitió disponer de un material excelente, tanto para la arquitectura como para la escultura, y no cabe duda de que supo aprovecharlo. El arte de su época buscó su inspiración en el griego del siglo V, sobre todo en la escultura, y fue modélico para todos los movimientos clasistas que se produjeron en la Roma de época imperial. Estos no tuvieron ya que recurrir al arte clásico de Grecia, sino que lo hicieron al de Augusto, dotado de gran personalidad y de fuerte sabor romano. El perfil camafeo que los artistas dieron al retrato de Augusto en estatuas y gemas encarnan el espíritu de Roma. Augusto parece ser el principal artífice del nuevo sistema político romano, el régimen imperial que durante siglos, del siglo 27 a.C. al 476 después de Cristo, permaneció vigente en el mundo romano. Pero este nuevo sistema no surgió ex nihilo, sino que es una gran medida el resultado de una lenta evolución sociopolítica, acelerada solo en las últimas décadas de la época republicana. El imperio heredó del imperialismo republicano una amplia base territorial, cuya formación se remonta a los ya remotos tiempos de la expansión de Roma en Italia durante los primeros siglos republicanos, y en particular a la expansión imperialista desde mediados del siglo III a.C. En menos de un siglo, Roma pasó del mero control político sobre los territorios conquistados a su anexión e incorporación como provincia de pleno dominio romano. Un impulso importante en el proceso de provincialización significó la presencia de Pompeyo en Asia, Acta Orientalis, que se cerró en la creación de la provincia del Ponto en 66. En cambio, en Occidente, el avance territorial romano sería debido ante todo a las campañas de César, la Galia Comata, los territorios correspondientes a los actuales de Francia septentrional, Bélgica y Suiza. En el 46 a.C. y África Nova poco después, en el territorio que sería reservado a al posterior provincia de Numidia. Pero en vano la reina Cleopatra intentó congraciarse con los romanos, primero con Julio César y posteriormente con Marco Antonio, porque el reino helenístico acabaría siendo integrado en los dominios romanos y su territorio convertido en provincia el año 30 a.C. En efecto, tras la victoria sobre Marco Antonio en Accio, 31 a.C., y su posterior muerte en Alejandría junto con Cleopatra, Octavio se convirtió en el primer ciudadano del Estado y en el único jefe político con capacidad para mandar sobre el ejército romano. Continuamos con la fase adrianea en la República Universal Romana, ubicada en la línea de tiempo año 117 después de Cristo. Vamos a iniciar el desarrollo del Ius Novum y este a su vez continúa en la fase de crisis. En la fase adrianea se continuó con la organización del ordenamiento de Roma como república, época influenciada por el gobierno, para este momento el principado, reafirmándose en esta fase. El ordenamiento se fue concentrando en las decisiones y en el poder del príncipe. Vemos
cómo inicia el desarrollo del ius novum con el sello del poder principesco. El ius novum es el compendio normativo, reglamentario y a la vez correctivo del ius vetus. El ius novum además reorganizó el ordenamiento estatal a nivel general, teniendo como consecuencia la unificación de todo el ordenamiento estatal en un amplio radio de acción. En la fusión de los principios antiguos con los principios nuevos, se logró una armonización con el ius vetus. Así se logró una comprensión objetiva del derecho, derivando un derecho más evolutivo en formas y mecanismos, representando así la culminación de toda la evolución jurídica del derecho romano en la época clásica. En esta época se logró la orientación más moderna y evolucionada, logrando una renovación en la estructura y sustancia de las instituciones jurídicas, llegando así al máximo de su significación en toda la historia de Roma. El dinamismo en la situación social, cultural, política y económica logró un equilibrio a nivel estatal. En la fase adrianea, la concepción unitaria y orgánica del ordenamiento jurídico romano en el periodo clásico, se encontró la aplicación perfecta de las jurisprudencias y escritos de los jurisconsultos influyentes en los siglos siguientes del periodo romano hasta el día de hoy. Fase de crisis. Inicia en el año 235 hasta el año 284 después de Cristo. Es decir, son 49 años en donde son varios sus gobernantes. Al culminar la dinastía de los Severos, inicia la tercera anarquía militar. Esto dado a que las provincias de Roma se dan cuenta que el poder es ejercido por militares y éstas empiezan a pelear para nombrar a sus gobernantes príncipes. Las causas de la fase de crisis de la República Universal de Roma fueron varias, entre las que se destacaron la derrota de la clase senatorial, donde los príncipes quisieron estar por encima del Senado, organismo constitucional que fue deteriorado. La decadencia económica y demográfica de Italia, se evidenció un empobrecimiento de la península. La provinciación del ejército y de la pública administración, donde hubo la formación de la Orbus Romanus, la instalación de una Pax Romana y el reconocimiento del Civis Romanus a gran parte de los habitantes del imperio, esto como consecuencia de la Constitución Antoniana. La presencia de la religión del cristianismo y la presión de los bárbaros. En esta fase de crisis hubo un total de 22 gobernantes, donde inicia con Alessandro Severo y culmina con Diocleciano. De los 22 gobernantes se evidenció que en el gobierno de Lucio Domicio Aureliano, que gobernó del año 270 al 275, fue donde hubo orden en el imperio. Después vinieron 9 años de desorden con otros gobiernos, pero finalmente en el gobierno de Diocleciano del año 284 al 305 se dio un vuelco decisivo, en donde se anuncia que no es príncipe, sino se declara como primer emperador victorioso, donde no comparte gobierno con nadie. Y así culmina el periodo clásico